Les voy a explicar cómo hacer formas abiertas y formas cerradas a partir de chorizos. Yo lo que hice fue colocar dos choricitos, hacer el corte en diagonal, pegarlos con unos golpecitos, pero fíjense que esta forma va hacia arriba, recta, ¿sí? Si yo quisiera que esta forma realice digamos que una diagonal que vaya hacia afuera, porque algunos cuencos, o sea, no todos los cuencos son rectos, entonces si queremos hacer una forma más redondeada, lo que voy a hacer es a los choricitos girarlos hacia afuera, es decir, tomo los dedos, voy girando y le hago como una dirección hacia afuera. Esto es, agarrando los choricitos con los dedos y les doy una dirección diagonal. Con respecto a las costuras, también voy a hacer una diagonal, o sea, voy a costurar en forma diagonal. Fíjense que mi mano está en diagonal y la costura la realizo en forma diagonal también. La de adentro, y también realizo la costura diagonal en la parte de afuera. ¿Sí? Entonces, primero abro la forma de esta forma para que el choricito apunte hacia afuera. Y luego lo que hago es la costura, la hago en forma diagonal. Esto me va a permitir todos los choricitos sucesivos, si yo voy haciendo, tampoco puedo exagerar y que la pieza se abra de golpe. Esto tiene que ir sucediendo de a poco, no puedo abrir la forma, digamos, exageradamente, ¿sí? Entonces, cuando realizo la costura, ya la forma de la pieza va a ir hacia afuera. Y lo mismo sucede si yo quisiera que la pieza vaya hacia adentro, ¿sí? Entonces, pondría el choricito. Fíjense que ya la forma se abre. Si yo siguiera abriendo, esto lo volvería a poner en diagonal, costuraría en diagonal también, ¿sí? Y si quiero que la forma se cierre, porque a veces las formas tienen que cerrarse en algunos cuencos o vasijas, lo que voy a hacer es el trabajo inverso. Les muestro sin costurar para que lo hagamos en un solo video, ¿sí? Supónganse que yo ya costuré todo, entonces pego el choricito y si yo quisiera que ahora esta forma se empiece a cerrar, ¿sí? Si yo ya me fui para afuera, ahora lo que quiero es ir hacia adentro, voy a hacer lo contrario, pego el choricito y lo voy a girar hacia adentro, o sea, el mismo movimiento, pero girando el choricito y haciéndolo que la diagonal sea hacia adentro. Y la costura que voy a hacer, que voy a realizar, también va a ser como hacia adentro. No voy a hacer en diagonal, sino la voy a hacer de esta manera. Y esta mano va a estar como en una diagonal cerrada en vez de abierta. Cuando quiero abrir, la mano se abre. Cuando quiero cerrar, la mano se cierra. Entonces, mi cuenco, en este caso, se va a empezar a cerrar. Esto sirve para hacer cualquier pieza. Ven que la forma se empezó a cerrar. Si yo pusiera ahora otro choricito, no voy a seguir costurando para que aprovechemos en este video todo. Fíjense que ya la forma, ven que hizo una curva hacia adentro. Primero hacia afuera y ahora se está yendo hacia adentro. Entonces, les muestro una vez más cómo cerrar. Esto sirve para ¿qué? Para que las formas no nos queden todas rectas, ¿sí? Entonces, yo coloco el choricito bien encima del otro, del anterior, hago el corte. El corte, recuerden hacerlo bien en diagonal y después emparejar. Pego el choricito y yo estoy cerrando, entonces lo que voy a hacer es cerrar, significa hago un movimiento hacia adentro. Entonces el choricito me va a quedar como en una diagonal, pero cerrada en vez de abierta. Una vez que hice que pegué el choricito en forma diagonal hacia adentro, la costura también la voy a hacer
digamos, en diagonal, pero hacia adentro, en vez de hacia afuera. Y lo mismo hago de adentro, pongo la mano en diagonal cerrada. Entonces fíjense que esta forma se abrió y luego se cerró, ¿sí? Bueno, no terminé de hacer las costuras para que se dieran cuenta, pero fíjense que estos dos yo los cerré, entonces tengo que costurar como en forma cerrada, ¿sí? Y las que van abiertas voy a costurar en forma abierta en diagonal, ¿sí? Formas cerradas costuro hacia, digamos, en una diagonal cerrada y para abrir en una diagonal abierta. Entonces me queda forma abierta acá abajo y forma cerrada arriba. Esto es para ¿qué? Para lograr diferentes formas en un cuenco o en cualquier pieza que yo quiera realizar. Si yo quiero que mi pieza, digamos, vaya hacia arriba, lo que puedo hacer es abrir un poco, hacer una diagonal, trabajar un poco recto, o sea, choricitos con costuras rectas, y luego puedo cerrar, o sea, en diagonal cerrada, ¿sí? Eso según la forma que quieran hacer ustedes. Pero esta es la manera de costurar y de colocar los choricitos para que las formas se abren o se cierren. Así que bueno, espero que les sirva. Les doy un abrazo.